ver lo que ocurre en la primera semana del desarrollo, es decir, desde que el óvulo es fertilizado, fecundado, le decimos nosotros, ¿verdad? Por el espermatozoide hasta la fase de divisiones celulares que se van a implantar en el útero. Y todo eso ocurre en la primera semana de gestación. Muy bien, pero tenemos que hablar un poquito sobre el ciclo ovárico, ya que a partir del ciclo ovárico, teniendo en cuenta las etapas de ese ciclo, nosotros vamos a ver que depende de eso para que ocurra la fecundación o la fertilización. Muy bien, tiene que haber entonces óvulo y tiene que haber espermatozoide para que eso ocurra. Y el óvulo solo aparece en la mitad del ciclo ovárico, es decir, de un ciclo de 28 días aproximadamente en el día 14, que es el día en que el óvulo es liberado para poder ser fecundado. Todo eso está regulado por unas hormonas que dependen de un eje, le decimos nosotros, ¿verdad? El eje que está comandado por el hipotálamo y del cual dependen otras glándulas endocrinas, por eso nosotros le llamamos el eje hipotálamo hipofisario ovárico. ¿Sí? Muy bien, entonces recuerden, ciclo ovárico tenemos que tener en cuenta para saber por qué ocurre la fecundación del óvulo y cuándo, ¿verdad? Está regulado entonces por la hormona liberadora de gonadotrofinas, liberada por el hipotálamo. Esa hormona actúa sobre la hipófisis para que la hipófisis anterior libere lo que nosotros llamábamos de gonadotrofinas, la FSH y la LH, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Y también por eso, dependientes de estas dos hormonas, tenemos las fases del ciclo ovárico, que son la fase folicular, que es dependiente de la hormona folículo estimulante, y la fase lútea, que es dependiente de la hormona luteinizante, como dijimos, ambas liberadas por la hipófisis. En la primera parte del ciclo vamos a tener entonces una estimulación por parte de la FSH que va a inducir el desarrollo y la maduración de un grupo de aproximadamente 15 a 20 ovocitos, de los cuales uno solo va a llegar a la fase madura y va a ser liberada en el día 14. Entonces, gracias a un pico de LH, como dijimos en la clase anterior, el pico de LH es el que induce a la liberación de ese óvulo, de ese folículo ovárico, ¿sí? Y a partir de ahí entonces la fase lútea, ¿por qué? Porque está regida por los niveles de LH ya no liberada por la hipófisis, sino que por un elemento en el ovario que se denomina cuerpo lúteo, vamos a ver enseguida. Muy bien. Aparte de cambios en el ovario, el útero también se debe preparar para la gestación. Recuerden, nosotros vamos a ver cambios ahora en el ovario, pero recuerden que concomitantemente, es decir, junto con el desarrollo del ovario o de lo que ocurra en el ovario, también tiene que haber un desarrollo en el útero, de manera que si es que ocurre la fecundación o la fertilización del óvulo en el día de su liberación, ¿verdad? El útero o las paredes del útero estén preparados para recibir a esas células o a esa célula y permitir la implantación y que se produzca el embarazo, ¿sí? Entonces, el endometrio en la fase folicular, que es la primera parte, la primera mitad del ciclo, el endometrio se vuelve proliferativo, es decir, todo lo que se descamó con la menstruación vuelve a regenerarse gracias a la hormona folículo estimulante también, ¿sí? Entonces, en el endometrio ocurre la proliferación de la capa endometrial que fue descamada, y en el óvulo va a ocurrir
la maduración de un grupo de aproximadamente 15 a 20 óvulos, de los cuales uno de ellos solamente va a llegar a la madurez y va a ser liberado. En condiciones normales estamos hablando, ¿verdad? También hay cambios en los otros órganos genitales de la mujer. Por ejemplo, el moco cervical se adelgaza para permitir el pasaje de los espermatozoides y se estimula la producción de hormona luteinizante también. En la mitad del ciclo, en el día 14 aproximadamente, en un ciclo normal, de un ciclo regular, entonces ocurre una liberación exacerbada de hormona luteinizante por parte de la hipófisis. Eso hace que el ovocito elegido, ¿verdad? El ovocito que está destinado a llegar a la madurez, de esos 15 o 20 que empezaron en ese ciclo la madurez, entonces ese ovocito completa la meiosis 1. Recuerden que nosotros dijimos que todos los ovocitos se encuentran estancados en la meiosis 1 y solamente continúan la meiosis en la pubertad, dijimos nosotros, ¿verdad? Pero no todos, solamente las células que llegan a la madurez de ese grupo de 15 o 20. Entonces completa la meiosis 1 y se estimula la producción de progesterona. Progesterona, el nombre de esta hormona es muy, ¿cómo se dice? Es muy sugestiva. Progesterona de gestación, ¿verdad? Es una hormona entonces que va a probablemente inducir o va a proveer de soporte a la gestación. Entonces la progesterona, entonces ya podemos decir de entrada que es una hormona que va a ayudar a que continúe o se mantenga la gestación. Entonces en el pico de LH va a haber ruptura del folículo ovárico y la ovocitación, que es el término más correcto y actualizado, ¿verdad?, que nos provee nuestra bibliografía. Nosotros comúnmente le llamamos ovulación. Entonces, mejorando un poquito, le vamos a llamar de ovocitación. Entonces, en la mitad del ciclo, eventos importantes. Pico de LH, ya les dije, cuando ustedes escuchen en cualquier parte pico de LH, automáticamente tienen que asociar a liberación del óvulo, le vamos a llamar de ovocitación. ¿Qué ocurre entonces para que ocurra la ovocitación? El ovocito completa la meiosis y se rompe el folículo ovárico que está en la superficie del ovario y se produce la ovocitación u ovulación. Tenemos entonces acá nuestro dibujito, esto es la hipófisis. El hipotálamo estaba mandando señales, ¿verdad?, más arriba a la hipófisis para que libere las gonadotrofinas, que son la FSH y la LH. Dijimos que la FSH u hormona folículo estimulante actúa en la primera mitad del ciclo, ¿sí?, hasta el día 14 aproximadamente. ¿Qué hace la FSH? Actúa a nivel del óvulo, del ovario y a nivel del útero principalmente. ¿Para qué? Para que en el útero se produzca la proliferación de la camada endometrial y para que en el ovario produzca la maduración de los óvulos hasta que uno de ellos es el que más se desarrolla, y cuando ocurre un pico de LH, un pico de hormona luteinizante, ¿sí?, en la mitad del ciclo, produzca la liberación de ese óvulo, produciendo la ovocitación. Queda todo lo que queda del folículo se transforma en lo que se denomina cuerpo lúteo. A partir de la liberación del ovocito, entonces de la ovulación que nosotros le decimos, lo que queda se transforma en cuerpo lúteo y empieza a producir gracias a la hormona luteinizante, empieza a producir progesterona. Estamos. Y la progesterona, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que en caso de que haya fecundación de este óvulo liberado, va a mantener la gestación. Si no ocurre esa fecundación o esa fertilización, este cuerpo lúteo simplemente va a
degenerar, se dice, ¿verdad? Y se va a transformar en un cuerpo sin vida, en una cicatriz en el óvulo que se llama cuerpo albicans o cuerpo blanco. Muy bien, entonces la fecundación es el proceso por el cual los gametos masculinos, espermatozoide y óvulo se fusionan, ¿verdad? Solo el 1% de los espermatozoides que se depositaron en la vagina entran al cuello uterino, se desplazan hasta la trompa y hasta la ampolla más específicamente, y tienen que saber que los espermatozoides al salir del cuerpo del hombre no sirven para fecundar al óvulo. No están aptos, no están capacitados. Tienen que saber que esos espermatozoides en el cuerpo de la mujer adquieren su capacidad de fecundación, ¿sí? Y eso demora aproximadamente 7 horas hasta que se pueda producir la fertilización o la fecundación del óvulo. Entonces nosotros vamos a estudiar unos procesos que ocurren en el espermatozoide, ¿sí? Y que van a ayudar o que van a servir para que los espermatozoides o el espermatozoide pueda fecundar al óvulo. Se llaman procesos de capacitación y el proceso de reacción acrosómica. Muy bien, la capacitación entonces es un periodo de acondicionamiento dentro del tracto genital femenino. Ocurre generalmente en la trompa uterina y es dependiente de qué? De las interacciones entre espermatozoides y las células epiteliales de la trompa uterina, que se llama, o de la mucosa tubárica, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Se eliminan las capas de glicoproteínas y proteínas de membrana plasmática. Eso es la capacitación. Y la reacción acrosómica es la capacidad que adquiere el espermatozoide de pasar a través de una protección que tiene el óvulo cuando es liberado, que se llama zona pelúcida. Es como si la cabeza del espermatozoide liberara sustancias, en realidad liberan sustancias, ¿verdad? Enzimas que rompen esa protección y de manera que el espermatozoide pueda entrar en contacto con el óvulo. Fases de la fecundación entonces se inicia a partir del momento en que, entiendan bien, no más, eso significa aproximadamente o solamente 100 espermatozoides maduros establecen contacto con células foliculares del ovocito. ¿Qué pico eso es? Bueno, entonces vamos a explicar. Las células foliculares, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que los ovocitos o los óvulos, ovocitos, cuando llegan al ovario, son rodeados por células epiteliales que van proliferando a medida que también van madurando los óvulos, ¿sí? Entonces, algunas células foliculares permanecen junto con el óvulo cuando éste es liberado. Se llaman corona radiada, células de la corona radiada, ¿sí? Entonces, primero de todo, antes de llegar al óvulo, hay que llegar a la corona radiada. ¿Está bien? Que tendrían células acá por fuera de esta zona acá. O sea, acá nosotros vemos un espermatozoide que ya entró, vemos otro que está queriendo entrar, otro que están acá afuera. Antes de que ocurra esto, los espermatozoides tuvieron que haber pasado por una capa de células foliculares que se llaman células de la corona radiada. Eso es lo que nos indica acá, ¿verdad? Entonces, estos espermatozoides que llegaron primero van a establecer contacto con las células de la corona radiada. Varios espermatozoides pueden pasar a través de esas células, pero se van a encontrar con una zona que es como un líquido secretado. Se dice que por el óvulo y también por células foliculares es un líquido también de protección acá para el óvulo, y el espermatozoide o los espermatozoides deben atravesar esta zona acá, ¿sí? Entonces, penetración de la corona radiada, entonces tiene que alcanzar la zona pelúcida, pero antes de eso atravesar la corona radiada
y construyendo un túnel mediante una enzima que se llama hialuronidasa. ¿Estamos? Entonces lo primero que pasa, recuerden entonces, estructura del que llega a la trompa a partir de la ovulación o de la ovocitación, un óvulo, su zona pelúcida y las células foliculares. Del otro lado viene el ejército de espermatozoides queriendo entrar. Primero se encuentra con la corona radiada, luego con la zona pelúcida y finalmente con el óvulo. La reacción acrosómica ocurre cuando ya pasaron la zona de la corona radiada y ahora tienen que atravesar a la membrana o zona pelúcida para ponerse en contacto con el óvulo. Muy bien, eso ocurre porque se liberan enzimas que se llaman enzimas acrosómicas, ¿verdad? Que hacen que puedan atravesar a través de la zona pelúcida. Con eso ocurre el desprendimiento de la corona radiada. Y finalmente, tras atravesar la zona pelúcida, ocurre la fusión entre las membranas del ósito y del espermatozoide. Volviendo un poquitito y recordando algo súper importante, que era la fecundación o la fertilización, la unión entre un óvulo y un espermatozoide. O sea que este evento es súper importante porque este evento, en otras palabras, se llama la formación del huevo o cigoto. ¿Qué era lo que ocurría acá? El óvulo tenía 23 cromosomas, el espermatozoide también tiene 23 cromosomas y juntos van a formar una sola célula que se llama huevo o cigoto. Entonces, súper importante, tienen que tener en cuenta que no todos los que llegan acá van a entrar. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando un espermatozoide toma contacto con la membrana del ósito, recuerden que son dos células. Los dos tienen bicapa lipídica, etcétera, etcétera, etcétera. Se unen y las membranas se funden. Uno solo establece el contacto y uno solo entonces llega a entrar dentro. Entrar no, ¿verdad? Porque se fusionan las membranas y lo que ocurre es que se juntan los dos materiales de cada célula, del óvulo y del espermatozoide. Y el material incorporado, entonces, ¿qué es lo que hay? Hay ADN, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre y se forman después, se van a formar entonces los pronúcleos. Solo uno debe fusionarse con un espermatozoide, solo un espermatozoide con el óvulo en realidad, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, el óvulo va a responder de varias maneras. Primero, va a producirse una reacción cortical. Eso va a hacer que ningún otro espermatozoide pueda entrar. Imagínense lo que ocurriría si entra más de un espermatozoide. El óvulo ya tiene sus 23 cromosomas. Entra un espermatozoide, otros 23. Si entra todo el mundo, se va a formar un desastre. Va a ocurrir un desastre, ¿verdad? Es por eso que ocurre lo que se llama reacción cortical, una liberación de una serie de enzimas que altera la estructura de la membrana y produce ¿qué cosa? Inmovilización y expulsión de los espermatozoides atrapados. ¿Sí? ¿Qué más ocurre? Nosotros dijimos que el óvulo que fue ovulado, ¿sí? Solamente va a completar su meiosis si es que ocurre la fecundación, ¿se acuerdan? Entonces eso es lo que ocurre acá. El ovocito reanuda su división meiótica. ¿Qué era la división meiótica? Una división en dos, ¿verdad? Donde uno solo va a terminar su madurez, el otro va a degenerar, que es el cuerpo polar, eso es lo que degenera. Y luego ocurre la activación metabólica del óvulo para formar el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino. Tenemos entonces nuestro óvulo o cigoto ya formado. Entonces, esa célula tiene que dividirse para formar el nuevo ser humano, que tiene miles y millones de células.
Entonces nosotros somos formados a partir de una sola célula que se va a dividir miles de veces. ¿Cómo se dividen las células? Y a través del proceso llamado división mitótica o mitosis. Entonces, como vimos en la clase anterior, esto se va a tener que duplicar para poder formar dos células iguales, idénticas, y así sucesivamente hasta formar varias células iguales. ¿Sí? Cuando se duplican los cromosomas y ocurre la primera división celular, ¿verdad? Ese único huevo cigoto ya no es más uno solo, ya son dos, ¿sí? Se llama primera división de segmentación. El cigoto llega a la fase de dos células, sufre varias mitosis, ¿sí? Hasta que se llama blastómero, ¿sí? Se le llama blastómero cuando son aproximadamente 8 células. Cuando se vuelve a dividir esas 8 células, el conjunto celular va a tener 16. En ese punto se llama mórula, donde vamos a encontrar un grupo de células más por dentro de la esfera celular y otras más externas. Ahora se llaman entonces masa celular interna y masa celular externa. Muy bien. Ese es el elemento que llega a la pared uterina. Recuerden que nosotros estábamos en la trompa, ahí ocurrió la fecundación, la fertilización, se van dividiendo las células, mientras eso van pasando a través del canal uterino, del canal de la trompa en realidad, hasta llegar a la cavidad uterina. Y ese huevo, o sea, ese conjunto de células ya, que es la mórula, tiene que implantarse en esa pared uterina que se estaba preparando para ese momento, ¿sí? Y al entrar entonces, al llegar a la cavidad uterina, se va a llenar de líquido este conjunto de células que vimos acá y va a formar un conjunto de células y una cavidad llena de líquido. Tenemos entonces lo que se llama blastocisto o blastocito, ¿sí? De mórula se llena de líquido, se llama blastocito, donde podemos distinguir una cavidad del blastocito, un grupo de células que se llama embrioblasto, que es el grupo de células que va a formar todas las células de nuestro cuerpo, y un grupo de células que se encuentra por fuera y que va a producir o que se va a implantar o a partir del cual se va a implantar en la pared uterina, como vemos acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos el blastocele, el blastocito, embrioblasto y el conjunto de células que va a entrar o va a penetrar a la pared uterina se llama trofoblasto. Tema de examen. Al sexto día las células del trofoblasto empiezan a penetrar el endometrio, que es lo que se llama implantación. Entonces se dan cuenta ustedes, nosotros ubicándonos un poco en el tiempo, en el primer día, ¿qué ocurrió? Ocurrió la fecundación. Después se van dividiendo las células. Al sexto día, después del viaje, ¿sí? Esto es trompa, ovario, trompa, una célula, dos células. Ven acá, se van dividiendo, mórula llega acá. Al sexto día aproximadamente empiezan las células del trofoblasto a invadir la pared uterina, llamándose este proceso de implantación, que tiene también una cantidad de días determinado. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que muchas veces el texto de nuestro libro no se adapta, o en realidad el gráfico es el que no se adapta al texto de nuestro libro. ¿Viste? Por ejemplo, acá dicen al sexto día el trofoblasto empieza a penetrar el endometrio. Acá el sexto día está recién en el cuerno acá del útero, ¿sí? Entonces tienen que tener un poco de cuidado con eso. Pero la idea es esa. En esa primera semana que ocurre desde fecundación hasta el comienzo de la implantación.